libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. El invitado de hoy, el libro que tenemos de invitado, la novela que hemos invitado hoy, es una novela maravillosa, muy conocida. Yo pienso que si no la han leído, lo más probable es que han escuchado de ella, con toda seguridad. Eh, Esta novela, escrita en 1831, publicada, perdón, en 1831, eh, se volvió a popularizar, curiosamente, en el año 1996, producto de una película de Walt Disney que en ese año se exhibió en los cines del mundo. Y me refiero, a ver si adivinan. ¿Se acuerdan de este personaje? Sí, el jorobado de Notre Dame, que es un protagonista de esta novela, pero en la película obviamente tanto el personaje del jorobado, que es Quasimodo, eh, está edulcorado, pero era obvio porque el público era predominantemente infantil, por lo tanto había que edulcorar el drama. Pero la novela realmente, donde aparece este personaje, que es esta novela, Nuestra Señora de París, escrita por el gran Victor Hugo, por este escritor, este ícono del romanticismo francés, yo diría del romanticismo mundial, Victor Hugo, ¿verdad? La novela se llama Nuestra Señora de París, pero la película del Jorobado de Notre Dame de 1996 popularizó tanto a todos los personajes de esta novela, pero con el nombre El Jorobado de Notre Dame. Entonces, en esta edición dice Víctor Hugo, el autor de la novela, y dice El Jorobado de Notre Dame, y entre paréntesis le ponen Nuestra Señora de París. El nombre real de la novela es Nuestra Señora de París, pero como se popularizó, ¿cierto? Por algunas películas que se hicieron, pero predominantemente por la de Walt Disney, claro, la gente piensa que la novela se llama El Jorobado de Notre Dame, y no, se llama Nuestra Señora de París. Pero Quasimodo, que es el jorobado, es un personaje principal, aunque no es el protagonista realmente, porque esta es una novela que tiene muchas historias, muchos relatos que van haciendo la trama completa. Cada personaje tiene una historia y todo es drama, hay mucho desamor. Aquí nadie ama al que cree ser amado. Por lo tanto, es una novela que tiene mucho, mucho de desamor y muy dramática y termina casi en tragedia. Casi todos los personajes sufren. Es una novela muy, muy fuerte en ese sentido. Los personajes, bueno, el más conocido, Quasimodo o el jorobado, ¿verdad? Que era este encargado de tocar las campanas, ¿cierto? De la iglesia de Notre Dame, ¿cierto? De Nuestra Señora. Y él tocaba las campanas ahí, esas 9 campanas de cobre y estaño, famosísimas, ¿cierto? Una grande, una inmensa campana que fue la única que quedó de las originales, porque no la pudieron bajar por el peso, que se llama Emanuel, ya, esa campana. Y se supone que el jorobado, aparte de tener muchas deformidades por su joroba, aparte de ser tuerto, era sordo. Y su sordera era producto de que, como tocaba las campanas, se hizo un daño enorme que lo dejó sordo. Eh, Él era el encargado de tocar las campanas. ¿Por qué llegó ahí, según la novela de Víctor Hugo? ¿Por qué llegó el jorobado a la catedral de Nuestra Señora? Porque había sido adoptado por el arcidiácono Claude Frollo. Él lo adoptó, porque a él, al pequeño Quasimodo, lo dejaron siendo un bebé en la puerta. Ese típico arquetipo del bebé que se abandona en una puerta y que es criado, bueno, Frollo, que era este arcidiácono, lo crió como un hijo, ¿ya? Y el jorobado se crió dentro de la catedral de Nuestra Señora, ¿ya? De Notre Dame. Y ahí se convirtió en el encargado de tocar las campanas. Y todo esto comienza cuando aparece en el relato esta gitana maravillosa Esmeralda,
con su pandero, con su cabrita que la acompañaba en los bailes, encantando a los parisinos que la veían bailar. Ahí comienza toda la historia, porque Frollo se enamora de ella, este archidiácono. eh, en un momento castigan, están castigando Quasimodo después de haberlo humillado, haberlo elegido como el rey, el papa de los tontos, de los feos. Empieza a ser castigado en la plaza, lo empiezan a azotar y Esmeralda le ofrece, porque él pedía agua y le ofrece agua. Entonces ahí Quasimodo se siente muy agradecido, impactado y lo más probable se sintió atraído y enamorado de esta mujer, de la que también estaba atraído Frollo, que era quien lo crió, pero ella estaba enamorada de otro hombre. Entonces acá hay solo desamor. No les quiero spoilear nada de la novela, me gustaría que la leyeran. Es una novela que es muy amigable en algunos momentos y en otros momentos se torna un poco distante por el hecho de que a lo mejor Víctor Hugo hay mucha descripción, ¿ya? De hecho, una de las críticas que se le ha hecho a la novela es que es más que una novela, es como una especie de novela histórica, de informe, porque se informa muchas cosas propias del siglo XV, está ambientada en el siglo XV, en el París del siglo XV. Por lo tanto, no es una lectura muy amigable en algunos momentos, pero la trama es atractiva, es muy entretenida desde ese punto de vista. Si tú eres un buen o una buena lectora, eh, no te va a ser difícil engancharte, avanzar con expectativas, ilusionándote en cada capítulo. El final es lo más... yo, em, cuando terminé de leerla, es muy triste, por decirlo lo mínimo. Es un final dramático, muy triste, del que se puede utilizar toda el relato, especialmente el final, como como un gran elemento didáctico para enseñar, para una enseñanza al rechazo, hacia la otredad que nosotros rechazamos, todo lo que no es parecido a mí, todo lo que es distinto, todo lo que no es incluyente, sino que es excluyente por nosotros, todo lo que no podemos incluir, tenemos la tendencia a rechazarlo. La otredad me es repulsiva. Y en esta historia, el jorobado es aquel otro, aquella otredad que todos rechazan. Y que cuando recibe una gota de compasión, de empatía y de atención, podría haberle cambiado la vida, como aparentemente se la cambió. Pero el final no era a lo mejor el mejor para él. Yo me gustaría invitarlos a leerla porque es maravillosa esta novela. Nuestra Señora de París, ¿ya? Paréntesis, el jorobado de Notre Dame, pero no se llama así. Ahora, ¿por qué traje esta novela acá? De Víctor Hugo, ¿ya? Eh, bueno, porque habla de esa catedral, de la catedral más famosa de París. Yo creo que es la catedral gótica del mundo. eh, Nuestra Señora, ¿ya? Notre Dame de París. Esa es la catedral gótica que hay, de la que se ha escrito mucho, se han hecho documentales, muchas películas, series tienen como ambientación justamente a Notre Dame. Bueno, esta catedral es muy conocida en el mundo por el hecho de que hayan sucedido cosas muy interesantes, históricamente hablando. Por ejemplo, ahí fue la beatificación de Juana de Arco en 1909. Ahí se coronó, se autocoronó Napoleón Bonaparte en 1804. ¿Ya? Es un ícono. Esta es la catedral gótica que existe, ¿ya? Por eso esta novela la salvó de alguna manera. Aquí voy a contar una curiosidad. Eh, Notre Dame no es como la conocemos ahora, no es tal cual. Sufrió muchos ataques y destrucciones, especialmente después de la Revolución Francesa, ¿ya? Cuando a principios de 1800 la catedral de Notre Dame estaba prácticamente
semidestruida. Después de la Revolución Francesa, cuando se impone la razón y se va contra todo aquello que trasciende al ser humano, contra la fe, se la destruyó, se destruyeron sus imágenes, se la desacralizó, se robaron sus reliquias, y muchas cosas, muy pocas cosas pudieron salvarse. Entonces, en un momento, por ahí por 1800 y tanto, la novela, perdón, la catedral estaba con planes de ser demolida, porque estaba muy deteriorada. Entonces, uno de los que ayudó a que eso no suceda, sino que ayudó para incentivar su eh, recuperación, el poder volver a levantar lo que fue el ícono del gótico en la construcción, fue Víctor Hugo. Y lo hizo inteligentemente con esta novela. Porque en esta novela, literalmente, la catedral es un personaje más. Es un personaje más. Y después de esta novela, que fue muy bien recepcionada, comienza todo un plan de restauración en donde se invirtió dinero y se restauró la catedral de Notre Dame. ¿Ya? Por eso Víctor Hugo se dice que fue uno de los que ayudó a que no fuera demolida, sino que se restaurara gracias a esta novela. Y hoy en día esa catedral recibe millones de visitas de turistas al año que la van a conocer, porque como les digo es famosísima. Esas gárgolas que son famosas ahí en la catedral, que están viendo aquí en la portada, no son del tiempo en que se construyó, digamos cuando recién se construyó, sino que son de su restauración. ¿Ya? Después de 1800 y tanto se pusieron esas gárgolas ahí y otros elementos más que ya vamos a comentar. Aquí está el gran Víctor Hugo, escritor fantástico. También escribió Los Miserables, una novela, otra novela, una obra de arte que se ha llevado al cine, a los musicales. Por ahí en algunas plataformas de películas como Netflix está Los Miserables, pero como un musical. También obra de Víctor Hugo. Bueno, la Catedral de Notre Dame, ícono de la construcción gótica. El gótico. Yo tengo acá un libro maravilloso del autor que se llama Fulcanelli, El misterio de las catedrales. El misterio de las catedrales. Y aquí Fulcanelli nos habla de ese misterio que encierran las catedrales. Si ustedes miran bien estos edificios, están llenos de simbología, llenos de imágenes, de personas, animales, formas geométricas. ¿Qué son? Bueno, en este libro Fulcanelli intenta explicar. La catedral gótica, predominantemente Notre Dame y otras más que ya vamos a comentar, y muchas otras, están llenas de simbología que a los ojos de las personas que ahí llegan y que no tienen un conocimiento iniciático en algunos tipos de información y conocimientos que se deberían tener para poder entender esos símbolos son extraños. Incluso hay personas que dicen, "Pero, ¿por qué esto está en una iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con una iglesia, con el cristianismo?" Claro, porque se desconoce el trasfondo que hay en esa simbología. Y aquí Fulcanelli, que Fulcanelli, no voy a hablar quién es Fulcanelli porque nadie sabe quién es Fulcanelli. Algunos piensan que Fulcanelli es un nombre que crearon distintos escritores, ¿ya? Y si existió, tiene que haber sido un gran alquimista, conocedor de todo este tipo de simbología, porque la construcción de las catedrales góticas tiene mucho que ver los alquimistas, ¿ya? Y este grupo de constructores de catedrales que surgió en París predominantemente, pero que se extendió por también otros países de Europa, en donde sus conocimientos esotéricos los ponían en las catedrales, en imágenes, en figuras y cuerpos geométricos de esta geometría sagrada, que solo los que conocen, que tienen ese conocimiento para poder decodificar, descifrar, para poder extraer el símbolo que hay detrás de toda esta, literalmente, más que una metáfora, yo diría una alegoría. Estas catedrales son libros líticos, libros de piedra
que están ahí, que solo el que puede conocer o tiene esos conocimientos, que son literalmente esotéricos, ya vamos a explicar el concepto de esotérico, se pueden comprender, si no, no se entienden. Les recomiendo este libro, una joya, Fulcanelli, El misterio de las catedrales. Y hay otro libro que habla también de las catedrales, que es este, que se llama El enigma de la catedral de Chartres. El enigma de la catedral de Chartres, de Louis Carpentier. Aquí nos habla de la catedral de Chartres y especialmente él se detiene en este laberinto que está dentro de la catedral, que es un laberinto iniciático. La mayoría de las personas, ustedes pueden buscar videos en YouTube, que llegan a la catedral de Chartres, entran y se ponen a caminar este laberinto, que es grande, tiene un diámetro de 12 metros aproximadamente o más, y la gente hace todo el recorrido hasta llegar al centro del laberinto, a esa parte, para encontrarse consigo mismo. Porque dentro de las catedrales ponían elementos tan simbólicos, con una carga simbólica y esotérica tan potente, alquímica, de conocimientos que están velados solo para personas iniciadas en esos conocimientos. Por eso se llama esotérico. Lo esotérico es aquello que está velado, que solo algunos conocen. Entonces los que conocen y van a estas catedrales y entran a estas catedrales encuentran su misterio y se dan cuenta que están llenas de este conocimiento, que muchas veces no tiene mucho que ver con el cristianismo propiamente tal. O si tiene que ver con el cristianismo del primer siglo, con el cristianismo un poco más gnóstico, más que el cristianismo judeo-cristiano, que posteriormente apareció en la historia. Entonces, estas catedrales tienen un conocimiento que hay que manejarlo, hay que estar iniciado en ese conocimiento para poder comprender cada uno de los símbolos que hay dentro. Así rápidamente explicar qué entendemos por este conocimiento, el conocimiento esotérico. Hay una diferencia entre conocimiento esotérico y exotérico. Lo exotérico con X es lo que conocen todos. Todo el mundo tiene un conocimiento exotérico de algo, pero todo escuela iniciática tiene un conocimiento esotérico con S, que solo conocen los que son iniciados en eso. En este caso, alquimistas, ¿ya? Los templarios, esa gran orden católica que hubo, que fue la única orden armada de la Iglesia Católica, de sacerdotes armados, los templarios, ellos tenían un conocimiento esotérico, iniciático, que solo ellos conocían, que nadie más conocía. Entonces, cuando uno va a estos rituales de las religiones cristianas, lo que obtenemos ahí y de lo que participamos nosotros es de ritos exotéricos, que todos conocen, pero no conocemos el trasfondo que trajo a ese rito exotérico y que es un trasfondo esotérico, que solo algunos conocen. En estas catedrales que hemos mencionado está ese conocimiento, en la piedra, en imágenes, en esculturas, pero no se puede conocer a menos que tú tengas una iniciación a esos conocimientos. O si no, para ti van a ser esculturas, signos extraños, van a ser signos y no símbolos, porque no van a significar nada para ti. Entonces, esotérico, aquello que solo un grupo conoce. Exotérico es lo que todos conocen. Incluso en la filosofía. En la filosofía, las escuelas filosóficas griegas tenían conocimientos exotéricos, que son la mayoría de los que nos llegaron a nosotros, pero también tenían conocimientos esotéricos, que conocían solo aquellos que habían sido iniciados. Por ejemplo, el gran Pitágoras tenía una escuela para iniciados, que solo conocían el pitagorismo porque habían sido iniciados en esa escuela. Pero la gente, el exterior, el mundo profano, no conocía nada de lo que ellos sí conocían dentro.
Esa es la diferencia entre exotérico y esotérico. Bueno, y el otro se llama ocultismo, y el ocultismo es, con todo el respeto que se merece, pero hay que decirlo, es chabacanería, es charlatanería, es escarbar en todos estos conocimientos ancestrales, esotéricos, del esoterismo tradicional, de la tradición, de la filosofía perenne que también se conoce, escarbar ahí, sacar y hacer una mezcolanza de cosas y vamos tirando tarot y adivinando el futuro y clarividencia, viajes astrales, todo eso medio New Age, todo eso ya eso se llama ocultismo, eso no tiene nada que ver con el esoterismo. El esoterismo tiene que ver con el espíritu, el espíritu. Que el hombre y la mujer logren conocerse y logren entender quiénes son y por qué están aquí. Eso es el esoterismo. El esoterismo es espiritual. El ocultismo es psíquico, es pura psique, es psicología, son emociones, sensaciones. El esoterismo es espiritual, es trascendente al hombre y a la mujer. Es distinto. El esoterismo no tiene nada que ver con brujería, con ese tipo de cosas que la gente se imagina. No, son símbolos, son estudios, son conocimientos que enriquecen al hombre y a la mujer, que lo llevan a conocerse a sí mismo y a saber quiénes son en la historia, en su tiempo y en su espacio, en el universo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué de pronto se terminó todo y las catedrales comenzaron a ser como son ahora, construcciones que tienen simplemente ciertas formas decorativas arquitectónicas para un uso ornamental, pero ya perdieron todo este simbolismo? Bueno, esto pasó paulatinamente desde la Edad Media, que yo tengo un libro que es magnífico de texto que se llama El otoño de la Edad Media de Johann Huizinga, que yo se los recomiendo si lo pueden leer o conseguirlo en PDF, también se puede conseguir en PDF, yo lo tengo, esta es una edición bien antigua que tengo yo, y en esta edición hay un capítulo que yo les quiero mostrar el capítulo solamente para que más o menos se entusiasmen a ver si, miren lo que es, ¿cómo se llama? La decadencia del simbolismo. En algún minuto el símbolo, este otro, el realismo y los límites del pensamiento figurado. En algún minuto el símbolo, la fuerza del símbolo, esa fuerza transformadora que el que la conocía ya no podía ser el mismo, fue en decadencia. Y comenzó a aparecer solo la mente y el hombre y la mujer en donde explicaban todo y todo era el hombre y ya la trascendencia, todo este símbolo de trascendencia desapareció. Entonces decantamos en una sociedad que está vacía de símbolos, que está huérfana de alma, de espíritu, y que solo tiene razón, el ser para la muerte. Mire a lo que llegamos. Las catedrales de Notre Dame, Nuestra Señora de París, la Catedral de Chartres, están llenas de simbología. Una simbología que deberíamos conocer, porque seguramente nos va a enriquecer como seres humanos. En un capítulo posterior vamos a hablar sobre cuál era el conocimiento que en algún minuto la tradición, la filosofía perenne, de pronto desaparece de la historia. Eso lo vamos a hacer en un capítulo posterior. Hoy quisimos traer a Víctor Hugo con Nuestra Señora de París, hacer un pequeño recuerdo de este personaje entrañable, el jorobado de Notre Dame, Quasimodo, y recomendarles El misterio de las catedrales de Fulcanelli y El enigma de la Catedral de Chartres de Louis Carpentier. El misterio, el esoterismo y el exoterismo también están en los libros, porque todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros.
están los libros, todo está en